te bendiga, iglesia, en esta hermosa mañana. Queremos recordarle que es el día del Señor, día donde alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre. Y ahí tú que me escuchas en tu casa, donde quiera que estés en estos momentos, te pedimos que busques en la palabra del Señor. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Dice el 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Amante Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de adorar, de bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por esa promesa maravillosa de que tú enviarías al Consolador, Señor, que tú derramarías de tu espíritu sobre toda carne. En esta hora, sobre cada hogar, Señor, que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre cada vida, Señor. Padre, todo aquel que nos esté escuchando en estos momentos, te pedimos que tú, Señor, traigas salvación, que tú traigas liberación, que el toque de tu Espíritu Santo, Señor, sea impartiendo las vidas de manera en especial en esta hermosa mañana, Padre. Gracias te damos. Recibe toda gloria, toda honra y toda adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que te invito en esta mañana que junto conmigo vamos a adorar a ese Dios grande. Vamos a decir al Señor que Él es el único que puede mover las aguas. No importa por lo que estés pasando, cualquier dificultad que tú sientas, dile al Espíritu Santo en esta mañana que tú quieres sumergirte en su río, que quieres sumergirte en su presencia, que el Espíritu Santo de Dios surja grandemente en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Sumérgenos con tu presencia, Señor. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Vamos, dígale, sé mi fuerza, Señor. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuéntrame y encuéntrame escondite. Alcánzame si huyo, oh Señor.
Oh, que toque los corazones y que cada vida sea llena del Espíritu Santo. Aleluya. Iglesia, y así como estás, te pedimos en esta mañana, vamos a cantarle a ese Dios poderoso, el Dios que adoramos. Si estás sentado, si estás acostado, coge este momento y ponte de pie y comienza a adorar a ese Dios grande, creador del cielo y de la tierra. Así que con esas palmas adoramos al Rey de Gloria. Nos postramos a tus pies, Señor. Aleluya. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo y adoran al que reina? Jesús, Jesús, exaltado sobre todo, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación, porque nadie es como Él, oh grandioso, Él es el Dios, dígale, adoramos todo
así seguimos adorando en nombre de Dios. ¿Cuánto pueden decirle, Señor, abre los cielos? Y así hacemos una declaración en esta mañana. El Señor que abra los cielos sobre este país, sobre nosotros. Que el Señor abra los cielos, que su presencia sea derramada en cada una de nuestras vidas. Así que con gozo adora el nombre de Dios. Y vamos a decirle al Señor que abra los cielos sobre República Dominicana, sobre el mundo completo, a favor de tu pueblo te pedimos, Señor. Oh, aleluya. Dígale, nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada a ti. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Aleluya. Oh, tu gloria queremos ver, Señor. Tu gloria puedo ver. Hoy haz resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia ti. Oh, por ti estamos aquí. Por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, dígale, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Abre los cielos, ábrenos los cielos, dígale, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Aleluya. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Vamos a ver cuánto le dice. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Muéstrate. Ábrenos los cielos, dígale, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Abre los cielos, ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Aleluya. Oh, te glorificamos, Rey. Por siempre y para siempre tú eres Dios. Oh, abre los cielos, Señor. Aleluya. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por la
victoriosos. En tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerá, y no me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está, por siempre en el trono reinará. Tú reinas, tú reinas. En el trono está. Si el mundo se arrodillara y dirá que Él es Dios, toda creación se arrodillará y dirá que Él es Rey. Hay que empezar ahora, porque esperaremos. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Si el mundo se arrodillara y dirá que Él es Dios, toda creación se arrodillará y dirá que Él es Rey. Hay que empezar ahora, porque esperaremos ahora que adoramos en victoria. Rey de gloria,
tu nombre, Señor. Dios bendiga de una manera muy especial en esta hora a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo y siguiendo a través de las plataformas digitales esta transmisión de la iglesia en este día, en esta hora que Dios nos permite llegar a ustedes con el propósito de compartir una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para hablarla a este pueblo que nos está siguiendo y que está con nosotros en esta hora maravillosa. Sean bendecidos en el nombre poderoso de nuestro Dios. Y quiero invitarte a que escuche lo que nos dice Mateo capítulo 24, verso 35, en esta oportunidad que nos brinda el Señor y que quiero leer para que puedas oír en esta oportunidad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así lo establece Mateo 24, 35. Y en esta hora quiero hablarte acerca de que es tiempo de oír la voz de Dios. Es justamente un tiempo apropiado y propicio para nosotros prestar atención a los dichos de nuestro Dios, a los dichos de Jehová, que están estipulados en la palabra y que contienen exactamente lo que Dios para este tiempo está hablando a nosotros y nos está diciendo. Una de las cosas más maravillosas que podemos nosotros entender es que sabemos que en medio de la situación que atravesamos y que estamos viviendo, Dios está hablando y Dios está obrando. Y es necesario entonces que tú y yo nos podamos colocar en actitud de oír la voz de Dios y de entenderla para este tiempo el cual nosotros estamos viviendo. Y es necesario oír la voz de Dios contrario a todas las voces que para estos días están hablando y que mucha gente las está escuchando. Hay mucha gente que está escuchando las voces que hablan y que se manifiestan para este tiempo. Constantemente se pueden oír esas voces. Y no solamente oírlas, sino más bien creer y aceptar como bueno y válido lo que están diciendo esas voces que se manifiestan en estos días que estamos viviendo. Pero es necesario que nosotros podamos entender y podamos saber plenamente que a pesar de esas voces que se están oyendo para este tiempo, hay una voz mayor, hay una voz principal, hay una voz que está por encima de esas voces y esa es la voz de Dios. Es el tiempo en que la iglesia de Jesucristo está presta y está llamada a oír la voz de su Dios y a oír y observar lo que está diciendo Dios para nosotros en este tiempo. Y no prestar tanta atención a las voces que para estos días nos está hablando y nos están diciendo muchas cosas. Una de esas voces que se está manifestando en estos tiempos es la incertidumbre, la voz de la incertidumbre. No se sabe hacia dónde se va, dónde terminará la situación que estamos atravesando, hacia dónde nos lleva, hacia dónde vamos nosotros caminando. Y entonces esa voz de incertidumbre, de no tener certeza hacia dónde vamos, cuándo terminará el proceso, cuándo terminará la situación, está creando mucha incertidumbre en la gente. Y la gente ha comenzado a escuchar, a oír la voz de la incertidumbre. Esa voz de la incertidumbre está diciendo: no sabemos dónde esto terminará, no sabemos hacia dónde esto va, no sabemos hacia dónde nos lleva. Esa voz se está manifestando para este tiempo. Y hay que tener mucho cuidado en oírla y creer y aceptar lo que ella nos está planteando y lo que ella nos está diciendo. Nos está planteando incertidumbre, nos está planteando una situación de desconocimiento hacia dónde nos encaminamos y hacia dónde vamos para este tiempo. También nosotros miramos para estos días la manifestación de la voz de la enfermedad,
La enfermedad que ha venido a visitar las naciones, que ha venido a visitar las familias, que está en estos momentos manifestándose a escala global, y está esta enfermedad trayendo dolor y llanto a las naciones, a las familias, y muchos han sido alcanzados por ella. Y hay pronóstico de muerte y de dolor, de desesperación. Esa voz de enfermedad está hablando voz en cuello a alto volumen, y mucha gente la está escuchando, y está escuchando los pronósticos, y está escuchando las informaciones de enfermedad y de muerte que está trayendo con esa voz de enfermedad. Se está manifestando para este tiempo. La estamos escuchando, pero es necesario nosotros saber que no podemos aceptar y creer lo que nos está diciendo por encima de lo que Dios ya nos ha dicho. También se está manifestando en estos días una voz que habla de escasez, está hablando de precariedad, está hablando de hambruna, está hablando de estrechez. Y es cierto, son días difíciles, son días en que las cosas se están coartando y hay dificultad para adquirir aún los servicios y los bienes necesarios y perentorios para estos días. Pero esa voz de escasez también está hablando alto, y muchos la están escuchando, y muchos la están replicando. Acerca de escasez, acerca de hambre, acerca de estrechez, de gran precariedad, de situaciones difíciles que comenzarán a vivirse y que ya muchos están recibiendo. Está hablando la voz de la escasez. Y esta voz también permite que pueda ser escuchada la voz del miedo, que trae desaliento. Son los días en que muchos están siendo desalentados al oír, al recibir las malas noticias de estos días. Cuando miramos los diarios, los medios de comunicación nos bombardean constantemente con noticias desalentadoras, con noticias negativas, con informaciones de pesar. Y entonces esta voz está inculcando y está infundiendo temor, desaliento, miedo. Hay un pánico generalizado. Mucha gente también está siendo portador de malas noticias. Está siendo alguien que está transmitiendo estas noticias negativas. Y a esto también se suma el compartir informaciones falsas que ayudan a crear mayor pánico en la gente. Está escuchándose la voz del miedo, la voz del desaliento, la voz que trae pánico a las personas, a las familias. Todas estas voces, desde incertidumbre, enfermedad, escasez, miedo, desaliento, se están escuchando para estos días. Y hay días de tristezas, de dolor, de angustia sobre la tierra. Pero es importante, amados hermanos, amados amigos que nos están siguiendo en esta importante hora, nosotros reconocer que a pesar de que estas voces se están manifestando, estas voces se están escuchando por doquier, por donde quiera puedes oírla. Hay quienes se han convertido en bocinas para que estas informaciones de dolor y de angustia aún se escuchen más y alcancen mayor distancia y puedan ser recibidas por todas partes. Entonces, en medio de todo esto, es necesario nosotros saber que Dios ha establecido su palabra, que Dios ha establecido su voz, que Dios ha establecido lo que Él nos ha dicho por años en su palabra, y que nosotros tenemos su palabra con nosotros en este tiempo, y que a pesar de que necesariamente tenemos que oír esas informaciones y tenemos que oír esas voces porque estamos aquí en la tierra, sin embargo, mayor que eso es la palabra de Dios, mayor que eso es lo que Dios nos ha entregado, mayor que eso es lo que Dios nos ha estado diciendo, mayor que eso es lo que nosotros hemos recibido por la palabra del Señor. La voz de Dios es mayor
Y por lo tanto es necesario oír la voz de Dios en este tiempo, porque Él está hablando a nuestras vidas. Él está hablando al mundo. Hay hombres de este mundo que no son temerosos de Dios y han comenzado a oír la voz de Dios, del Dios al cual ellos por años han dado la espalda y han escondido su rostro de Dios. Y se entregaron a desenfreno en este mundo, dando la espalda a Dios y desobedeciendo la voz de Dios. Pero para este tiempo han entendido que hay que oír la voz de Dios. Y para este tiempo han entendido que también es necesaria la intervención y la manifestación de Dios en medio de esta situación. Por eso han clamado a Dios. Y me refiero a hombres que no son siervos de Dios, que no son necesariamente temerosos de Dios, pero están oyendo la voz de Dios para este tiempo. Y es maravilloso aún escuchar a los gobernantes de esta tierra, a los reyes y señores de esta tierra, ahora clamar al Dios Todopoderoso, al Dios al cual tú y yo servimos, y que en medio de este tiempo nosotros debemos seguir escuchando su voz y debemos ahora oírlo a Él. Y si bien es cierto que por doquier y diariamente estamos escuchando voces de desaliento, voces que nos siembran temor, que le siembran a la gente incertidumbre, dolor, que le siembran malos pronósticos a las personas. Si eso es verdad, mucho más verdad es lo que Dios nos ha dicho. Quiero ahora que reflexionemos en esta pregunta. ¿Qué voz está escuchando? ¿Qué voz está escuchando hoy? ¿A qué voz le está prestando atención? ¿Qué voz está escuchando y cuál está creyendo? ¿Está creyendo lo que se está manifestando en medio de esta crisis y de este proceso? ¿O está creyendo y escuchando la voz de Dios? La voz de Dios en este tiempo es necesaria oírla. Porque como ya te he dicho, es tiempo de incertidumbre. Es tiempo en que los hombres como que no saben hacia dónde va. No tienen dominio los expertos de cuándo terminará el proceso. No tienen dominio los gobernantes hasta dónde llegaremos. Pero el Dios al cual tú y yo le servimos tiene el control. Él está en control y Él sabe hasta dónde llegará. Y tú y yo, como su pueblo, como sus hijos, hijos e hijas de Dios, estamos conscientes de que a pesar de toda circunstancia, de toda prueba por la que atravesemos, nuestras vidas están guardadas en Dios. No la puede tocar la adversidad presente, y si la tocare, de todas maneras estamos en las manos del Señor. Es necesario que en medio de la voz que nos habla con incertidumbre, sepamos que nuestro Dios está en control. Habla la voz de la enfermedad, pero tu Dios y mi Dios es Dios de sanidad. Y como Él está en control, Él también trae consigo sanidad sobre sus hijos. Él nos ha guardado, no solamente en este tiempo, nos guardó antes. Recordemos ahora las veces en que nos sanó, que nos restauró. Tal vez a muchos de ustedes el médico le sentenció y le dijo, el experto, que te quedaba poco tiempo de vida, o que esa enfermedad estaría ahí, pero tu Dios obró, tu Dios te restauró, tu Dios te sanó. Ese Dios hoy también es Dios de sanidad para este tiempo. Ese Dios que guardó tu casa cuando vino aquella enfermedad a tu hijo, a tu mujer, a tu esposo. Ese Dios está vivo hoy. Ese Dios es Dios de sanidad. Hay enfermedad, hay una voz que habla de enfermedad y que habla de muerte, pero hay una voz de Dios que dice que en Él hay sanidad. Y estamos creyendo a esa voz en el nombre de Jesús. La voz de la escasez nos está diciendo, prepárate para la precariedad y para la estrechez. Pero recordamos que Jehová es Jireh, que Él es proveedor,
y que tú y yo no dependemos de las circunstancias de este mundo. Los cristianos, los hijos e hijas de Dios, no dependemos de los sistemas humanos. No dependemos de las provisiones del Estado. Dependemos de Dios. Él nos ha dado abundantes promesas acerca de que Él guarda nuestra casa y acerca de que es proveedor de sus hijos. Y así recordamos aquellas palabras del salmista: joven fui, he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Le creo a Dios cuando me dice que habrá provisión, porque Él está en control. La voz del miedo y del desaliento para estos días que nos llega: hay un Dios que nos ha dicho: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Es necesario ahora creer eso, que Él estará con nosotros. No temáis, manada pequeña, te dice el Señor. No es tiempo de desalentarnos, no es tiempo de atemorizarnos, no es tiempo de seguir a los portadores de malas noticias. Observo a mucha gente que es bocina de la mala noticia, la está difundiendo. Es el tiempo en que debemos difundir las buenas noticias de salvación, las buenas noticias de Dios para este tiempo, para su pueblo. Es tiempo de difundir los mandamientos de Dios para aquellos que no lo han observado, que no lo han visto, que no han querido obedecerlo. Ellos entren en contacto con los mandamientos de Dios. Y es tiempo de publicar las promesas de Dios, estas que se activan sobre aquellos que han guardado los mandamientos del Dios Todopoderoso. Sea usted un portador de buenas noticias, sea usted un portador de lo que Dios ha establecido por su palabra en este tiempo, que es necesario que podamos oír su voz, que podamos escucharle a Él por encima de las demás voces de desaliento y de incertidumbre que nos llegan. Es el tiempo en que la iglesia debe enfocarse en lo que Dios ha dejado como tarea asignada a la iglesia. Dios dejó tareas asignadas a su iglesia y debemos reenfocarnos, debemos reencauzarnos en aras de alcanzar y cumplir con las tareas que Dios nos ha encomendado como su iglesia. Se ha observado a un pueblo distraído, a un pueblo desenfocado de las tareas básicas que Dios nos ha asignado, detrás de otras cosas, detrás tal vez de aquellas cosas que nos son simpáticas y agradables, y no detrás de la cruz, de aquel evangelio que nos confronta y que es necesario llevar a los perdidos. Iglesia, en este tiempo de crisis, en este tiempo que el mundo está viviendo momentos decisivos, ahora serás necesaria en la tierra, iglesia. Ahora es necesaria tu sal, ahora es necesaria tu luz, ahora es necesario que te enfoque, hombre de Dios, que te enfoque, mujer de Dios, joven que le sirve a Dios. Dios demanda de una iglesia que oiga su voz y que se enfoque en las tareas que Él les asignó. Que ahora, una vez concluya esta situación, pase esta prueba presente, la iglesia pueda enfocarse en las tareas asignadas por su Dios. Ahora se demanda de un pueblo prudente. Debemos actuar con prudencia. Debemos acatar las recomendaciones, pero debemos ahora entender que debemos dar pasos de fe. Pasos de fe. Movernos en fe. Es el pueblo que le cree a su Dios en medio de esta circunstancia. Le sigue creyendo a Dios. Y se muestra ante este mundo como luz y como sal. Para decirle a esos amigos que están ahí desprovistos de la cobertura de Dios, que hay salvación en Cristo Jesús. Que es el tiempo oportuno y atinado para que te acerques a Dios. Y ahora me dirijo a ti, amigo, que me estás siguiendo.
que está siguiendo nuestra transmisión, acércate a Dios. Ahora acércate a Él. Él te llama en esta hora. Ha venido para darte vida y darte vida en abundancia a ti y a los tuyos. Acércate a Él, abriendo tu corazón y aceptándolo como tu Salvador personal. Es tiempo de oír a Dios. Ya sabemos que ahí están las aflicciones del tiempo presente. Enfermedad, muerte, dolor, escasez, miedo. Pero nosotros tenemos a un Dios, el Dios de la Biblia, al Dios que hemos clamado por años, el Dios de la Biblia. La Biblia que algunos han querido sacar de los lugares y se han levantado contra ella para que no sea leída en nuestras escuelas, como una oposición a la palabra de Dios. Pero aunque se opongan a la palabra de Dios, como leímos en el principio, Mateo 24:35 nos establece la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La voz de Dios no pasará. La voz de Dios se seguirá escuchando como en este tiempo. Y pasarán esos que se oponen a la palabra de Dios y se irán, y ahora le andan corriendo al virus, pero no pasará la palabra de Dios. Es tiempo de oírle y de recibirle a Él en el nombre de Jesús. Dios te bendiga en esta hora.